buenos días tengan todos ustedes. Es un gran privilegio estar en este lugar donde Dios me ha traído, donde Dios le ha placido traerme. Es una gran bendición estar con el cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Siervos inútiles fuimos llamados para alabanza de su gloria. Amén. Hoy vamos a empezar este nuevo programa con unas alabanzas, con una alabanza, dos alabanzas a lo mucho, porque es necesario que todo el cuerpo de Cristo alabe, glorifique al Señor, porque fuimos llamados para alabanza de su gloria. La mujer samaritana le dijo: de tu interior correrán ríos de agua viva. Porque esto es la visión del Padre, que todos adoremos en espíritu y en verdad. Entonces vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a decir que nos dé de beber el Señor de su manantial, porque queremos estar en su presencia. Señor, ayúdanos, porque necesitamos de ti, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Y necesita adorar, cante conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de tu manantial. Aleluya. Dame de necesito más, porque todos necesitamos del Señor. Gloria a Dios. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Necesito adorar, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Oh, dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Dame de beber, sí, Señor, de tu manantial. Dame de beber.
y le digas al Señor: te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo es mi Señor. Decimos aleluya, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Toda la gloria es para el Señor. Nosotros no nos quedamos con nada, porque Él se merece toda la gloria por esa eterna salvación que nos dio el Señor. Toda esa eterna salvación que fue clavada en la cruz. Y de eso vamos a hablar hoy, hermanos. Sobre esa gloria eterna que Dios nos dio. Aleluya. Yo voy a dejar el tiempo a mis amados hermanos para que nos hablen de esa eterna salvación que tú prefijaste antes de los tiempos, Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Santo es Dios. Dios les bendiga. Que la Cristo gloria es para el vive. Señor. Amén, gloria a Cristo. Alabanzas al Cordero, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Dios. Gloria a tu nombre, Así Padre. es, Padre. Santo eres tú, Señor. Gloria a Dios. Muy buenos días tengan todos ustedes. Nuevamente estamos aquí con el gozo del Señor, porque Dios es bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Acá tengo su espada, varón de Dios. Gloria a Cristo. Alabado sea el Señor. Pues les deseamos, ¿verdad?, nuestros mejores deseos conforme al propósito de Dios, porque todo debe ser conforme al propósito de Dios para el cual hemos sido llamados. Todos tenemos un llamado. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Pero debemos tomar en cuenta que, como dice la Escritura, ¿verdad?, muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchas veces cuando somos escogidos, creemos que estamos por encima de los demás y estamos en un gravísimo error. El único grande es nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. ¿Sí? Y pues bueno, gloria a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar nuevamente aquí en su divina presencia, ¿sí?, también compartiendo con ustedes el pan de vida. Qué hermoso es alabar a Dios vivo y verdadero. Amén. Sí, amén. Y pues qué bueno, porque estamos aquí, bendito sea el Señor, gloria a Cristo. Y pues vamos a compartir este mensaje. Hermana, por favor, ahí está bien, gloria a Dios. Buenos días, Pastor Jorge. Buenos días. El Señor te bendiga rica y abundantemente. Gracias, Dios le bendiga. Hoy tenemos un invitado, a nuestro hermano consiervo, a nuestro hermano pastor Daniel Sánchez Cuevas. Bienvenido. Vemos cómo Dios lo usa, ¿verdad?, de una manera gloriosa, como a todo su pueblo. Y pues nos ha deleitado, ¿verdad?, aunque sabemos que las alabanzas son para el Señor, nosotros también nos gozamos. Amén. Nos hemos Gloria a gozado Dios. con esas preciosas alabanzas que Dios le ha dado a nuestro hermano para glorificar su santísimo nombre. Hoy vamos a hablar de algo que todo el mundo quiere, pero que no todo el mundo tiene. ¿Sí? Todo el mundo quiere ser salvo, pero no todo el mundo es salvo. Todo el mundo quiere las bendiciones, pero no todos queremos los compromisos. Aleluya, Y aquí hay que Cristo comprometerse. Sí, así Amén. como cuando alguien se compromete para el matrimonio, la iglesia de Jesucristo se tiene que comprometer verdaderamente y dejar de andar con su amante el diablo. Amén. Así Hay que es. terminar con ese compromiso, porque es algo muy hermoso lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo si nosotros se lo permitimos, porque la salvación es personal. Hoy hablaremos de la salvación, hermanos. Yo quiero leer un pequeño texto de la Sagrada Escritura que Dios ha puesto en mi corazón,
y que habla precisamente, ¿verdad, mis amados? Cuando no nos afirmamos, hermano. Estamos en el ministerio y andamos todavía guachi guachi, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces dice la escritura en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. Y a veces cuando, ¿verdad?, encontramos hermanitos que están tiernos en la fe, o que no están tiernos, pero que quieren burlarse de Dios, y olvidan que dice la escritura que nadie puede burlar a Dios. Es que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Usted es muy religioso, es muy fanático, es esto, es lo otro, ¿verdad? Y nos tachan como si fuéramos, ¿verdad?, en lugar de darles palabra de bendición, como si estuviéramos maldiciéndolos, ¿sí? Somos siervos de Dios, no somos hijos del diablo. Tenemos errores, sí, nos equivocamos, sí, es verdad, pero nos esforzamos, como dice la escritura, para ser cada día, ¿verdad?, mejor, perfectos, ¿verdad? Como dice la escritura, no alcanzaremos ese logro hasta que venga Jesús y haga la transformación completa en un abrir y cerrar de ojos, es cuando seremos totalmente perfectos. Sin embargo, tenemos que esforzarnos. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque fruto tenías de... ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repito, fíjense bien lo que dice la bendita palabra de Dios, ¿sí? La paga del pecado es muerte, una muerte inminente. Sin embargo, tenemos el favor de Dios. Dice que la paga, ¿verdad?, del pecado es la muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo, ¿sí?, de Dios es una vida eterna, pero no en cualquier ser, una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que si realmente queremos esa vida eterna, tiene que ser en Cristo Jesús. Es decir, Él vino a salvarnos, vino a dar su vida por nosotros. Y cuando dice que es una vida eterna en Cristo Jesús, es conforme a sus mandamientos, conforme al Evangelio que ha venido a legarnos con tanto amor. Y termina diciendo Cristo Jesús, ¿verdad?, Señor nuestro. Es decir, que si es nuestro Señor, tenemos que obedecerle. Porque yo no he visto un sirviente que mande a su Señor. El sirviente tiene que obedecer. Sujetarse. Así es. Tiene que obedecer, tiene que sujetarse, tiene que caminar, ¿verdad?, en rectitud delante de su Señor. ¿Sí? Porque cuando el Señor tiene visitas o algo y el siervo se pone, ¿verdad?, altanero, ¿qué hace? Inmediatamente lo corre. Tú no me sirves. Y nosotros no queremos que nos desechen del reino de Dios. Aleluya. Continuamos. Hermano. Pues es una gran bendición, hermanos, hermano Jorge, hermano Víctor, siervos, todos los que están escuchando, realmente es un gran privilegio compartir. Yo realmente antes no sabía que estaba perdido y no necesitaba salvación. Yo antes estaba en el mundo, como decían muchos, y creo que todos ustedes también. Estábamos en el mundo. Amén. Pero no, en ningún momento creíamos nosotros que necesitamos ser salvados, porque todas las personas que necesitan ser salvadas es porque realmente reconocen que necesitan ser salvadas. El mundo está en decadencia y realmente no sabe que necesitas un Salvador. La Escritura nos habla claramente en Romanos 6:23, nos acaba de citar el hermano, que la paga del pecado es la muerte, más el regalo, la dádiva de Dios, pues es vida eterna. Entonces mucha gente necesita saber que está en pecado, que está en muerte. Mucha gente necesita saber que está perdida. Amén. Y como comenzaba el hermano Víctor diciendo que muchos han tomado la gracia como libertinaje. Entonces yo quiero citar una porción de la Escritura en Tito 2:11, donde nos habla de la gracia, precisamente, que es la salvación. Amén. Amén. Dice, porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación. Así es. Amén. La gracia de Dios se manifestó para salvación, no se manifestó para que nosotros podamos agarrarla de escudo, de protección, de pretexto, como muchos dicen. No, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y la gracia trae enseñanza. ¿Por qué? Porque dice que enseñándonos, que renunciando a toda la impiedad, todo lo que es impío, todo lo que es impío, aclaro. ¿Por qué? Porque todo lo que es impiedad es toda la ofensa a Dios. Entonces mucha gente anda ofendiendo a Dios y realmente no se ha dado cuenta que está ofendiendo al Creador. Entonces esa gente necesita saber. ¿Y cómo sabrá si no hay quien le anunciare? Amén. ¿Cómo irán si no hay quienes predicaren? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, los que llevan el Evangelio. Entonces es necesario que nosotros anunciemos el regalo que Dios nos está dando, la salvación eterna. Porque dice la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces la gracia trae una enseñanza que tenemos que renunciar, queridos hermanos, a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es. Entonces nosotros realmente venimos a compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y hoy vamos a hablar un tema sobre la salvación. Si usted no sabe que está perdido, no necesita salvación, pero los que sabemos y creemos que necesitamos un Salvador, mire, va a venir corriendo a los pies de Cristo. Amén. Dios le Amén. bendiga. Así es. Gloria. Así es, gloria a Dios. Ese mensaje es un mensaje muy hermoso, Amén. en el cual algunos pudieran pensar y decir que estamos condenando con un solo texto, pero no es así. La paga del pecado, dice, es muerte, pero Jesús vino a dar vida, Amén. Gloria a porque Dios. Él mismo lo especifica, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo que Dios da, es vida eterna Aleluya. en Cristo vive. Jesús. Amén. Amén. Santo es Y Dios. una de las cosas que no entendemos algunos es que vamos caminando y vamos condenando a la gente. Estás perdido. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Eso lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? 18:4. Jesús mismo hace referencia, dice, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta parte la encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 34. Pero también vamos a ver que Él vino a dar vida, y vida en abundancia. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue para condenarte, sino para perdonar tus pecados, tus transgresiones, tus rebeldías. Nos llama Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 11 verso 28, y dice Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Gloria. Jesús es nuestro descanso. Aleluya. Jesús Santo es Dios. es el que nos da vida eterna. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Si nosotros no nos instruimos en la palabra, podemos caminar en muchos errores. Como dice alguna iglesia por ahí, ¿verdad? Dice que la salvación no se pierde. Claro que sí se pierde. Amén. Dice, no, es que yo ya acepté a Jesús, yo ya soy salvo. La Biblia dice que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo. Sí, pero tienes que sujetarte a la palabra. Tienes que vivir una vida de santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Aleluya. Debemos caminar justamente, piadosamente, honestamente,
un poco de levadura leuda toda la masa. El mismo apóstol Pablo decía que estaba en la carrera y él mismo dice, no sea yo hallado reprobado. Si el apóstol Pablo tenía temor de ser reprobado, imagínese usted y yo. Aleluya. Ustedes son siervos. ¿Sí? Debemos de vivir conforme a la palabra. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Es necesario, decía Pablo y Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres, Amén. Amén. sujetándonos a la palabra. Dios no nos condena, nosotros mismos nos condenamos. Nosotros mismos decimos, ¿voy al reino de los cielos o voy al infierno? No es Dios. Si no te apartas del pecado, si no te apartas de la mentira, del robo, de la lujuria, te estás condenando. Jesús llama y dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Ven a Jesús y déjale a Él tus cargas. Amén. Ven a Jesús, Él va a ser tu descanso. Lo que tú no puedes hacer, Él lo va a hacer. Para eso nos llama Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay una palabra que dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Tú no puedes. Jesús puede. Jesús venció en la cruz del Calvario. Jesús nos da la victoria en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es porque Él había cumplido todo. Y cuando Él dice que se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tú sales victorioso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén, así es, hermano, gloria a Dios. Fíjate que has dejado, ¿verdad?, de manifiesto algo muy importante. Cuando de repente, ¿verdad?, algunos hermanos que pues ya han recibido a Cristo, ¿verdad?, y dicen estar caminando de la mano de Dios, aunque realmente no lo hagan. Sí, muchas veces el enemigo, ¿verdad?, sabemos que pues el enemigo es el padre de mentira, ¿sí?, el diablo. ¿Y qué es lo que hace? Pues este varón, ¿verdad?, a veces, o la varona, ¿verdad?, que dice, es que yo estoy en Cristo y soy salvo, pero cree que el solo hecho de haber realizado su oración de fe, cree que eso ya le da la salvación y la vida eterna. Pero dijiste, ¿verdad?, algo muy claro bajo ese versículo, ¿verdad?, ese texto que has mencionado, cuando dice que si confesamos a Jesucristo, ¿verdad?, con nuestros labios, ¿sí?, somos salvos, ¿sí?, que el que lo reciba, ¿verdad?, en su corazón y lo confiese con sus labios, dice que alcanza la salvación. Pero también dice ahí, ¿verdad?, que Él es nuestro Señor. Pero muchas veces lo recibimos como nuestro abogado para que nos defienda, porque queremos que nos defiendan todo, y para todo, y por todo, aunque nada merezcamos. ¿Sí? Pero cuando se trata de obedecerle, se nos olvida que esa parte, ¿verdad?, donde dice que somos salvos al confesarle con nuestros labios, se nos olvida que también dice que es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, es nuestro gobernante. Él es el que manda. Gloria a Dios. ¿Sí? Él es el patrón, Él es el jefe. Nosotros somos los siervos, somos los esclavos. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos nuestro yugo, ¿sí?, nos ponemos el yugo de nuestro Señor Jesucristo, somos libres. Dice la Biblia, ¿verdad?, en Mateo 11, 29, dice precisamente, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Y dice, ¿verdad?, que aprendamos a poner nosotros su yugo, ¿sí?, que seamos esclavos de Él, porque al ser esclavos de Jesucristo somos libres de toda la perversidad, de toda la maldición, de todo lo que el diablo quiera hacernos a nosotros y a nuestra familia. Pero tenemos que aprender a andar, ¿verdad?, precisamente en sobriedad, caminando en rectitud, caminando en obediencia. Aleluya. Porque yo puedo decir soy salvo porque ya recibí a Cristo, y resulta que voy a seguir en la inmundicia,
en las borracheras, en pleitos, en iras, en contiendas, teniendo envidia, raíz de amargura, y vaya maldiciendo a las personas que están a mi alrededor, a mi prójimo, tal vez hasta a mi propia familia. Y resulta que muchas veces se dice que uno está en Cristo y no aprende a vivir conforme a la piedad de Cristo. No aprende a vivir conforme a su palabra, conforme a sus preceptos. Y es algo muy importante. Nosotros tenemos que realmente arrepentirnos, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. No porque vivamos bajo la gracia quiere decir que estemos, ¿verdad?, con la libertad de hacer lo que nosotros queramos. Eso no es así. Sí, por eso lo que les leía al principio dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. Una cosa es que no estemos bajo la ley, una cosa es que estemos bajo la dispensación de la gracia, y otra cosa es que alguien quiera convertir, ¿verdad?, la libertad en libertinaje y que quiera hacer, ¿verdad?, de las suyas y andar siempre en el pecadazo y decir, bueno, estoy bajo la gracia y la gracia es que recibo el favor inmerecido y Dios me perdona. Permíteme tantito, Dios no es alcahuete. Dios no es ningún alcahuete. Ni es un Dios que ahorita lo voy a fabricar con mis manos, lo voy a poner aquí y va a hacer lo que yo quiera porque yo lo hice. No, Dios es el creador. Amén. Nosotros somos la creación. Aleluya. Tenemos que Gloria a ubicarnos y cada quien en su papel, ¿sí? Si realmente creemos en Dios, tenemos que creer en su palabra. Si creemos en su palabra, tenemos que ponerla por obra. Tenemos que vivir esa palabra. Tenemos que mostrar realmente que somos siervos de Dios, que somos discípulos de Jesucristo, porque el discípulo hace lo que el maestro hace, lo que el maestro le enseña. Sí, por eso Jesús siempre, el discipulado que él daba, llevaba a toda su gente, todos iban con él y él les enseñaba. No nada más les daba la teoría, les daba la práctica, siempre estaba dentro de la praxis para que los demás vieran cómo se hacían las cosas, de qué manera se puede aprender a orar viendo al maestro cómo está orando. ¿Sí? Pero hoy en día la congregación, lo citamos, ¿verdad?, se cita a la iglesia a los cultos de oración y no van. Casualmente tienen compromiso. A la iglesia le gusta estar cuando está el hermano, ¿verdad? La hermana están con los coritos, con las alabanzas, el gozo, gloria a Dios, aleluya, 2, 3 brincos, 2 chiflidos y ya. Pero eso no es ser cristiano. ¿Sí? O sea, está bien, hay que gozarnos y hay que alabar su santísimo nombre. Pero esto no es un show. De que ahorita le alabo, ahorita grito para que vean que estoy emocionado. Al rato me salgo allá afuera, ¿verdad?, al mundo, a la calle, y ya estoy lleno de demonios, voy de mal humor, contesto de mala gana, no soy servicial, y todo me parece mal. ¿Sí? Eso quiere decir que no he encontrado, ¿sí?, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que me hace falta un encuentro con Cristo, pero no de esos que anuncian que hay que pagar. Eso es una bola de rateros. Nuestros encuentros son todos los días a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de cantar cánticos, ¿verdad?, al Señor, a través de congregarnos, sí, aleluya, a través del ayuno. Esa es la comunión con Dios. Ahí nos encontramos todos los días con Dios. Nada de que ven, te voy a invitar a un encuentro. Y ahora al rato otra vez está todo endemoniado. Te hace falta el posencuentro. El reencuentro, el posencuentro. El caso es que hay que generar dinero. Pero la Biblia dice que muchos tomarían como fuente de ganancia la piedad. A eso no les crean. Mejor les invito a que lean la Biblia para que realmente alcancen la salvación y la vida eterna. ¿Sí? Y les invito a todos, ¿verdad?, ¿sí?, a que realmente, gloria a Dios, estemos caminando de la mano de Dios, que obedezcamos, que nos apartemos del pecado, porque este es un regalo. Y si nosotros no nos apartamos del pecado, estamos rechazando el regalo de Dios. Fíjense nada más, están rechazando una gran bendición, el regalo del Dios vivo y verdadero, que es la salvación y la vida eterna. Aleluya. Así es. Pues sabemos que el diablo es astuto y actúa con esa inteligencia, porque es inteligencia, ¿verdad?, ser astuto para el mal. Una de las cuestiones, no sé si a través del Face también nos puedan bloquear el diablo, porque ya nos bloqueó de la radio. Amén. Cuando estuvimos anunciando los centros sociales cristianos, ¿sí? No fue otra cosa más que el diablo actuando, ¿sí? Y aquel que se dice hijo de Dios que está a cargo, creyéndole, ¿sí? Han tomado como negocio las cuestiones de publicidad, donde se pueda transmitir y pueda haber dinero. Ahí también entra la ambición. Cuando Jesús le dijo a aquel varón, apártate del mal,
apártate. Jesús no le recriminó porque estuviera haciendo mal, sino que sabía que si seguía haciendo el mal, no iba a entrar al reino de los cielos. Y el propósito de Jesús es que todos entremos al reino de los cielos. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios dice, el borracho no entrará al reino de los cielos, no se le está criticando al ratero, al blasfemo, al adúltero, al fornicario. No. Para que se aparte del mal, Amén. entre en conocimiento de que hay una vida mucho mejor y que es por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Muchos están viendo lo que es aquí el mundo. Porque viven en el mundo, porque están encadenados al mundo. Jesús oró al Padre y le dijo, no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos. ¿Y cómo nos va a guardar Dios? Transformando nuestro corazón. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Renovándolo. Exacto. ¿Lo puede hacer Dios? Claro. Llevó a Jeremías a casa del alfarero y le dijo, mira al alfarero. Y vio cómo el alfarero, teniendo una vasija que no le agradó, la volvió otra vez a amasar en lodo, en arcilla, y volvió a formar una vasija que le fue agradable al alfarero. Y pregunta a Dios, ¿no puedo yo hacer lo mismo con vosotros? Aleluya. ¿No será que Dios pueda transformar y quitar esa piedra de tropiezo que te está impidiendo el avanzar? Claro que sí, porque Dios puede hacerlo todo, siempre y cuando tú le permitas a Dios que transforme tu vida, que cambie tu vida. Recuerda, está de por medio la eternidad. Sí, amén. Y la eternidad es la salvación o la condenación. Amén. Amén. Jesús dijo que muchos vendrían a resurrección para vida eterna o para condenación eterna. Aleluya. ¿Así es, varón? Así es. Para condenación eterna serían despertados, pero muchos seremos levantados para vida eterna y donde el Cordero nos apacentará. Amén. Esa vida la realizamos Amén. nosotros. Gloria a que Dios. está en Cristo. Aleluya. Hay un pasaje en la Escritura, en el Antiguo Testamento, donde Dios, Jehová, nuestro Señor, el Padre, dice que hablaba con Moisés. En el versículo 20 del capítulo 19 de Éxodo, es corto, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová. Dice la palabra de Dios que Jehová estaba hablando con Moisés. El sonido de la bocina iba un momento un poquito más arriba. Si puede subir sus ojitos al 18, dice que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él. En el fuego y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Yo no sé si tú te estés transportando a ese lugar de cómo un monte podía tronar, si aquí llueve, hace relámpagos y truena, y realmente he escuchado hasta unos dichos de mi abuelita que decía, tú estás viendo la tempestad y no te hincas, decía. Realmente cuando Dios habla, truena. Cuando Dios habla a tu corazón, va a tronar, hermano. Entonces, en el Antiguo Testamento estamos viendo que el pueblo de Israel oyó y vio y escuchó cómo Dios hablaba, y empezó a tener un temor reverente hacia nuestro Señor. Ellos temían a nuestro Señor. Hoy en el Nuevo Testamento, realmente muchos citamos el versículo que porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces nosotros hemos entendido que la salvación a veces viene nada más por el creer, pero la salvación no viene nada más por creer, sino hay un temor reverente en obedecer a nuestro Padre, Amén. en obedecer Amén. al Señor. Aleluya. Y eso nos invita a servir en su obra, en servir en su iglesia, en dar lo que la Escritura nos enseña. Y cada uno de nosotros creo que está siendo instruido un poco más por otro engaño, hermano.
Otro engaño que no viene Satanás a instruir en ese engaño, sino otro que Dios mismo, Jesús, puso como Señor también. Dice, porque nadie puede servir a dos señores. Amén. Así es. Sino acabará amando a uno y aborreciendo al otro, o estimará más a uno. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. A veces nosotros ya no le tenemos miedo a nuestro Dios, porque no vamos al culto, no ofrendamos, no diezmamos, no dejamos de hacer de cosas que el Señor nos invita a hacer: orar, ayunar, leer la palabra, estar en comunión, orarnos con nosotros, Amén. compartir el pan. Amén. Y tememos, y nosotros no tenemos ese temor ya de hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno, es bondadoso, es amoroso. Cristo vive. ¿Sabes a qué le tienen miedo ahora todos los cristianos, hermanos? Al dinero. ¿Por qué? Porque están preocupados por el dinero, que no tienen para pagar, y temen, y le temen más a ese señor dinero, hermano. Y ahí la salvación, hermano mío, ya no está en ti. La salvación está en tu dinero. La salvación ya realmente no está en el Señor. Tu temor ya no está en el Señor. Tu temor está en Coppel, hermano. Aleluya. Bendito Dios, gol. Me voy a meter aquí en problemas Santo ahorita. Dios. Con los hermanos. Aleluya. Borre ese mensaje, hermano. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús hemos entendido que la salvación viene a través de una vida transformada, de una vida regenerada, de una vida llena del Espíritu. Porque también aquí me atrevo a decirlo por último, porque creo que ya es mi última participación, amén, el tiempo se nos acaba, donde dice Hechos 11, cuando Pedro fue llevado a Cornelio, y dice Pedro en el capítulo 11 que explicó, que empezó a contar cómo había visto Cornelio un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Necesita venir una persona enviada por Dios para que seas salvo, tú, toda tu casa, y esa salvación llegue a tu vida y empieces a una vida transformada y empiezas a entender. ¿Por qué? Porque también cuando dice que cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, así como sobre nosotros al principio. Tenemos que ser también bautizados en el Espíritu Santo. Mucha gente solamente cree en un Dios, cree en un Cristo, pero realmente no ha recibido el bautismo o no ha recibido el Espíritu Santo para salvación también, hermano. Entonces eso también es otro tema. Hay un montón de temas que hablar, hermano. Gloria a Dios, sí. Es muy extensa la palabra, pero realmente le doy la gloria a Dios por los que están escuchando, por los que están participando, por los que están aportando un poco más del conocimiento para poder explicar un poco más la palabra, hermano. Pero hay que tener el temor reverente a nuestro Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros solamente somos Aleluya. Gloria a siervos Dios. inútiles para su gloria. Aleluya, santo es Dios. Gloria a Dios. Pues mis amados hermanos, yo quiero mandar saludos y mis bendiciones, ¿sí?, de parte del Dios Altísimo a nuestro consiervo Pastor David Raciel Ibáñez Cuenca, que nos está viendo, varón de Dios. Saludos, bendiciones. Esperemos que pronto estés también por aquí con nosotros, acompañándonos para compartir el pan de vida. Le mando saludos a mi amigo Eddie Soloeta de la colonia Laredo, de aquí de Poza Rica, a mi hermano en Cristo, amigo Jesús Delgado, Tadeo, bendiciones de lo alto. Y mandamos saludos también a Roberto Vázquez Gabriel, que nos está viendo, ¿sí? Nos está siguiendo por la transmisión, ¿verdad?, que estamos haciendo en directo. Esperamos que esta palabra hasta el momento sea de bendición para todos aquellos que nos ven, ¿sí? Y esperamos, ¿verdad?, que nos sigan aún, ¿verdad?, de cerca, para que la palabra de Dios, no palabra de hombre, no palabra mía, no palabra de Jorge, no palabra de Daniel, sino la palabra de Dios sea de edificación en sus vidas y sea de bendición, que haya un orden en sus vidas, ¿verdad?, que nos pongamos a cuentas con Dios para que realmente se abran las ventanas de los cielos y podamos recibir esas bendiciones que Dios quiere derramar sobre todos y cada uno de nosotros. Hermano, adelante. Amén, así es. Así es, gloria sea a Cristo Jesús. Y como acabas de decir, Daniel, Dios es bueno y Dios nos llena con su Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 5, en el verso 30, dice la Escritura: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Gloria a Dios. Fíjate nada más. El cual les ha dado Dios ¿A los qué?
a los que le obedecen. Gloria a Dios. Si nosotros somos obedientes a Dios, Dios nos llena con su Espíritu Santo. Amén. Así es. Este cuerpo viene a ser el templo del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu Santo no puede estar dentro de aquella persona que está negociando la palabra de Dios. Amén. Sino es el diablo que está trabajando astutamente. Aleluya. Porque esa persona se está condenando a sí misma. Amén. Esa persona que está haciendo los programas de los encuentros, está haciendo cuentas, está viendo la manera de cómo generar un ingreso. Está haciendo mercadería, hermano. Está haciendo la mercadería. Está usando el evangelio para sus propósitos. Así es. Así es. Ahí no puede estar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo. Amén. Amén. Él es Dios, Él está para guiarnos por sendas de justicia, por sendas de verdad. Aleluya. Sí, amén. Él no nos va a desviar de la salvación. Al contrario, Él va a redarguir nuestro corazón para que enderecemos el camino. Pero depende del ser humano hacia dónde se incline su balanza. Así es. Hacia los deseos de la carne, hacia los deseos económicos. Decías algo ahorita con referente a esa tienda Coppel. Y tenemos la libertad de expresión. Amén. ¿Quién es el dueño de Coppel? ¿No han investigado ustedes? ¿De dónde proviene Coppel? Donde vienen todas esas empresas grandes. Son del Vaticano. Son del Vaticano. El diablo los tiene encadenados. ¿Sí? Y no tan solo a Coppel, a Electra. ¿Sí? A Salinas y Rocha, a tanta tienda que está soltando tarjetas de crédito a la gente. ¿Para qué? Para tenerlos en el yugo, encadenados, esclavos. ¿Sí? Trabajan y es que tengo que pagar, es que tengo que pagar, es que tengo que pagar. Vemos la juventud cómo se ha encadenado con los celulares. Amén. Así es, hermano. A mí no me des de comer si no quieres, pero que tengas saldo en el celular. Se va el wifi. Se van a tantos programas, ¿sí?, de basura que traen. Y digo de basura porque muchos no ocupan el celular para lo que es. Así es. Amén. ¿Sí? Sí. Una ocasión veía yo a un hombre que llegó a una tienda y le dice, ¿cuántos chips tienes? No, dice, me acaban de llegar como 100, dámelos todos. Yo me quedé, padre, pues ¿cuántos celulares tendrá? Pero si cada celular trae su chip. ¿Para qué ocupaban los chips? ¿Sería para algo bueno? ¿Para los secuestros? ¿Para los sobornos? ¿Sí? Así es. Debemos de tener cuidado. Ahorita, después de tanto secuestro y robo que hubo, ahorita ya los gobiernos ya están siguiéndole la pista a cada celular. Por eso dice que tenemos que registrarlo. Fui a una tienda de autoservicio de vehículos y dejo mi batería para cargarla y me dice, ¿me das un número de teléfono? Sí, Jorge Morales Perales. Y me quedo yo, padre, hasta aquí estoy registrado. No, es que ya hay un seguimiento. ¿Sí? Ya ahora te siguen. No nada más vía satélite, con sus cámaras. No, mayormente a los hijos de Dios. Así es, hermano. ¿Verdad? Sí. Sí, decía los hermanos cuando fueron a predicar, que los enviaron de 2 en 2, fueron y predicaron y llegaron bien gozosos, llegaron bien contentos. Decían, ay Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, sanamos enfermos, llegaron bien contentos. Y les dijo el Señor, no os regocijéis por esto, más bien gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Entonces, allá arriba hay un registro en el cual todos estamos escritos, todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, recibimos la salvación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos un registro, así como decía el hermano, estamos registrados ya de antemano allá arriba.
pero hay una porción en Apocalipsis donde dice que también puede ser borrado nuestro nombre. Así que hermanos, yo no sé si tú no temas a esto o temas más a tus deudas. Aquí estaba leyendo ahorita donde dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir, no podían decirle nada a Esteban. ¿Por qué? Porque no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que lo sacaran de la radio, hermanos. Estuvieron sobornando para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces Esteban hablaba y no podían resistir con tanta elocuencia que Esteban hablaba, y hablaba duro al corazón. Hablaba duro para que te arrepintieras, hermano, y pudieras venir a los pies de Cristo. Hoy estamos hablando, gracias a Dios por el privilegio que me dan de compartir con ustedes la palabra, hermano. Realmente es un privilegio. Pero realmente nosotros aquí estamos compartiendo un pan de vida, de salvación. Si te hablamos palabras de los cuales tú estás en impiedad, en el mundo, estás haciendo cosas que no agradan a Dios, te invitamos a que te arrepientas, te invitamos a que busques al Señor, si quizá pueda ser encontrado, buscarle mientras tanto pueda ser hallado. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Y mire el gozo que tenemos nosotros, porque hemos encontrado el reino de Dios, hemos encontrado parte del reino de Dios, porque mayor es el que está en nosotros, hermanos, que el que está en el mundo. Y si tenemos esta gracia, hermanos, abundemos en ella. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, así es. Gloria a Dios. Qué bueno que nos están escuchando, y esperemos, ¿verdad?, que realmente estén poniendo atención a esta palabra. Ciertamente, ¿verdad?, dice nuestro hermano Jorge, pues muchos prefieren, ¿verdad?, lo que comentaba nuestro hermano Pastor Daniel, ponerse ese yugo, ¿sí? Se están comprometiendo, se están endeudando, que en Coppel, que en Electra, o sea, se están poniendo cadenas, ¿sí? Se ponen el yugo de la esclavitud sobre eso. Ahora tengo que trabajar más, y de ahí viene el afán sobre el trabajo, el afán sobre las cosas de la vida, porque quieren rendir más, ¿verdad?, tener más frutos, ¿verdad?, tener mayor productividad, mayor dinero para poder solventar aquellos compromisos, ¿sí?, que han adquirido, que muchas veces se adquieren compromisos que no se necesitan. Muchas veces alguien va y se compra una pantalla porque es la más nueva y la más moderna, ¿sí?, no porque su pantalla ya no funcione. Quieren cambiar muebles porque los otros les gustaron, son más bonitos. O sea, eso es vanidad, ¿sí? Y se están poniendo yugos, ¿verdad? Gloria a Dios, se están encadenando, cuando Jesús les invita a ponerse un yugo que dice, ¿verdad?, que es fácil de llevar y ligera es su carga. O sea, lo único que tenemos que hacer realmente para ser libres, ser esclavos de Cristo, ponernos ese yugo. Si me pongo el yugo, soy esclavo de Cristo para ser libre de todas esas deudas, de todos esos compromisos, de todas esas enfermedades, de todas esas maldiciones, de todas esas plagas. Voy a ser libre porque estoy con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando nosotros realmente nos ponemos ese yugo que nuestro Señor, ¿verdad?, dice, ponte mi yugo porque ligera es mi carga. O sea que dice, mira, yo te veo sufriendo con tantas cargas que traes a cuestas. Traes muchas cargas a cuestas, traes muchas enfermedades, traes esto, traes lo otro. Sí, te estás condenando. ¿Sí? Entonces yo te invito a que te pongas cargas, gloria a Dios, pero unas cargas, ¿verdad?, que realmente puedas soportar, unas cargas que las puedas sobrellevar, unas cargas que no las vas a llevar tú solo, sino que yo también te voy a ayudar, dice el Señor, porque Él no nos deja solos, Él siempre está con nosotros. Él lo ha prometido, dijo, y estaré con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir, porque sabemos bien por la Escritura que Él no es hombre, ¿verdad?, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo, ¿verdad?, lo sostiene. No es como nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, que decimos una cosa, luego nos echamos para atrás. No, yo no dije eso, no, ya me comprometí, no voy a cubrir ese compromiso, mejor no. Y decimos, no, yo no lo dije, no me comprometí. Y estamos mintiendo y estamos, ¿verdad?, condenándonos a través, ¿verdad?, del pecado, de todo lo que estamos llevando a cuestas, ¿sí? Estamos llevando maldición tras maldición, ¿verdad?, y al rato no sabemos qué hacer. Así es. Entonces queremos, ¿verdad?, movernos para un lado y para otro, a ver si que ni para donde uno se mueva, porque donde quiera hay lodo, donde quiera está el fango, donde quiera hay pecado. Entonces lo único que hay que hacer es clamar y decir, Padre, ayúdame. Así Señor es. Jesucristo, ven, rescátame. ¿Sí? Te escuché, pero cerré mi oído, no quise escuchar tu palabra, ahora estoy arrepentido y
Y quiero que me ayudes, ¿verdad? Con tu diestra de justicia, sálvame, líbrame del mal, sácame del fango, sácame del lodo, ¿verdad? Límpiame, purifícame, restáurame, renuévame y vivifícame con tu Santo Espíritu, porque no quiero estar vivo en la carne, sino vivo por el Espíritu de Dios para alcanzar la salvación y la vida eterna. Es lo que nosotros tenemos que hacer. De esa manera tenemos que buscarle. Ya basta de que nos queramos deleitar en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, en lo que nos ofrece el diablo, ¿verdad? Ya basta de estar con pereza, ¿verdad? De querer dormir hasta tarde, de no levantarnos a orar, de no buscarle al Dios vivo, ¿verdad? Con un corazón dispuesto, de venir con pereza al culto, de bueno, pues vamos ya por no dejar. No, a Dios se le tiene que buscar por amor, por gratitud, realmente, porque Él es un Dios bueno, Él es un Padre bueno que está siempre pendiente de nosotros, de sus hijos, dándonos lo mejor, porque Él nos da lo mejor, ¿verdad? Que Él tiene. Muchas veces no lo recibimos porque no sabemos recibir, porque no sabemos pedir y porque queremos solamente para vuestros deleites, para nuestras banalidades, y lo que Dios quiere es que pidamos, ¿verdad? Primeramente para que nuestra alma sea prosperada, para que alcance la salvación, para que alcance sanidad, para que alcance las promesas de bendición y no las promesas de maldición. Así Entonces es. tenemos que despertar. Por eso Jesucristo hablaba a la iglesia y decía: iglesia, despierta. La iglesia tiene que despertar, tiene que salir de ese letargo. La iglesia tiene que ser libre de ese demonio que le viene atormentando. La iglesia tiene que aprender a escuchar la voz de Jehová su Dios, nuestro Dios, para poder ser salvos. Nosotros les ofrecemos ese pan de vida. Nosotros no podemos, ¿verdad?, darle salvación, porque la salvación solamente está en Cristo Jesús, pero Él es el pan de vida. Él es la fuente, el manantial, el agua de vida eterna. Entonces yo les invito a que coman y beban del Señor y que no se les salga algo extraño, algo duro, porque en aquellos tiempos Jesús decía que tenían que comer de Él, de su carne, y decían: dura palabra es esta, ¿quién la podrá soportar? ¿Sí? Y hoy les quiero decir que no es dura palabra, es una palabra de rectitud, es una palabra de amor, es una palabra de bondad, es una palabra de bendición, es una palabra generosa, porque Él quiere bendecir a todos. Es tan generoso que Él murió por todos en el mundo. Todo aquel que le reconozca, ¿verdad?, que Él es nuestro único y suficiente Salvador, alcanzará esa bendición y alcanzará la salvación que Él quiere darnos a todos nosotros. Amén, así es. Sabemos que estamos viviendo unos tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de tribulación, tiempos de persecución. Son tiempos en los cuales la misma palabra nos advierte que Jesús viene pronto. Amén. ¿Sí? ¿Cómo podemos salir de esas deudas? ¿Cómo podemos romper esos yugos, esas cadenas que nos tienen atados? Ahora que estamos de este lado, yo les digo, fácil y sencillo. ¿Cómo es fácil y sencillo? Cuando en un tiempo no podía. Porque como testimonio, déjenme decirles que yo con mi esposa estuvimos en ese yugo desesperante, con deudas que apenas se iba uno y ya llegaba el otro, y con financieras, ¿sí? Hasta que mi esposa dobló sus rodillas, comprendió también y dijo: Padre, pongo la deuda en tus manos. Amigo, amiga que me escucha, hermano, hermanita, ponga su deuda en las manos de Dios. Y Dios, que es bueno, porque Dios es bueno, ¿sí?, le va a ayudar y la va a sacar de ese pozo de angustia donde usted no puede salir. En el mundo vemos cómo mujeres se prostituyen por un poco de dinero para solventar las deudas. Vemos cómo hombres y mujeres se quitan la vida y preguntan: ¿por qué se ahorcó? ¿Por qué se mató? ¿Por qué tomó foley? ¿Por qué hizo esto? Es que estaba muy endeudado y salió por la puerta falsa, cuando esa puerta falsa te lleva a la condenación eterna. Alabado sea Cristo. Escúcheme bien. Venid a mí, dice el Señor Jesús, todos los que estéis cargados de deudas, los que estén enfermos, los que estén atribulados, venid a mí, dice el Señor Jesús, y yo los haré descansar. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, Él es nuestra salvación, Él es nuestro doctor, Él es nuestro abogado, Él lo es todo. Aleluya. Amén. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Amén. Así es. He visto
infinidad de casos donde el hermano y la hermanita oyó el mensaje y lo llevó a cabo. El profeta Isaías dice: buscad, llamad, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, y llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Dios está esperando que usted clame a Él, que usted reconozca su falta, su error, su pecado, y le pida perdón. Y Él está presto para ayudarle, para perdonarle, para sanarle, para sacarle de esas deudas que usted no puede, que le están agobiando. La necesidad que usted tiene la sabe Dios. Él es la solución a todo. Amén. ¿Varón? Estaba leyendo una parte en el Evangelio, que es que algunos a la verdad predican a Cristo, pues realmente hasta Pablo lo dijo, Filipenses 1:15, para los que siguen los versículos que compartimos, que predican a Cristo y lo predican por envidia, contienda, pero otros lo predican y lo predicamos de buena voluntad. Amén. Gloria a Dios. Los unos anuncian a Cristo por contención, algunos hasta contienden. Yo tengo la verdad, yo tengo la sana doctrina, yo tengo la verdad, lo que tú estás anunciando, eso no es Cristo, eso no es el Evangelio. La verdad te ofendes, la verdad estás llevando a un extremo muy, muy grande, porque la gracia de Dios nos justifica, nos salva, y tú estás condenando en vez de salvar. Entonces, aquí dice que unos que anuncian a Cristo por contención, que no es sinceramente, y piensan añadir aflicciones, decía Pablo, aflicciones, pero los otros por amor. Yo creo que los que predican a Cristo por amor son los que más espíritu, más palabra tienen del Señor, y menos ganancias deshonestas, menos pensando en el dinero. Dice, ¿qué pues entonces? Ya Pablo decía aquí al final, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, que Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Pues yo también, hermano, fíjese que hemos visto muchas maneras de que Cristo es predicado, anunciado, pero la verdad, que se anuncie este mensaje, porque el infierno está más caliente que el sol que pasó ayer y antier, hermano. Entonces, sea por pretexto, sea por contienda, iba a decir el que me está oyendo, entonces, ¿qué hacemos? Hermano, arrepiéntete, busca a Cristo, busca el amor, busca la verdad, busca la palabra de vida, porque sin santidad, hermanos, nadie verá. Amén, amén. Sí, Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Así es, pues ahora sí que vamos a terminar este mensaje, gloria a Dios, haciéndole la invitación a que todos lleguemos a los pies de Cristo. Los que ya estamos, hay que afirmarnos. Los que no han llegado, pues vengan corriendo, porque el tiempo se acaba. ¿Sí? Vemos las señales, todo está cumplido. Dios habla, Dios cumple. Entonces les invitamos, ¿verdad?, a que se arrepientan, ¿sí?, de toda su maldad, a que sean limpiados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, y que alcancen precisamente lo que hoy venimos a pregonar, la salvación y la vida eterna. Sí, dice Hechos 3:19, dice, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor les bendiga, y nos vamos a retirar y los dejamos, ¿verdad?, pues aquí con la compañía, ¿verdad?, de nuestro hermano Pastor Daniel, que nos va todavía a participar, ¿verdad?, con un canto más para la honra y gloria de Dios. El canto es para el Señor. Dios les bendiga. Salud. Nuestros números telefónicos: 782-131-6387. Amén. Y 782-101-6193. Estamos a la orden. Desde donde quiera que nos vea y a la hora que usted guste, llámenos, mándenos un mensaje y estaremos orando por usted y sus necesidades. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, amén. Shalom. Gloria a Dios. Está apagado. Dios es bueno, hermanos. Dios ha sido bueno siempre con nosotros. Amén.
Y este tiempo es hermoso porque es estar en su presencia, es estar siempre deleitándonos en su presencia. Gracias a Dios por esa transmisión que ha llegado a muchos lugares. Quizá no podamos terminar la alabanza porque se cortará la transmisión, pero Dios sabe que cuando nosotros hemos entrado en su presencia, hemos recibido a Cristo, no nos queda más que hacer como hizo el niño cuando llega su papá. Llega corriendo y le levanta las manos para recibirlo porque papá está aquí y ha llegado. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, tenga mis problemas. Ya hablamos de los problemas. Cuando levanto mis manos, aleluya, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Me das fuerzas tú, me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Yo levanto mis manos. Cuando tú levantas las manos al cielo, hay una nueva ilusión, hay una nueva presencia que se puede sentir. Esto solamente lo puede hacer aquel que ha recibido a Cristo. Por eso te invitamos, mi hermano, a que vengas a los pies de Cristo, a que vengas a Él, te entregues a Él y lo recibas a Él, y que no recibas la religión del mundo, porque la religión del mundo no salva. Aquí el único que salva es Cristo. ¡Aleluya! Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Eso es lo que quiere el Señor, que se vayan tus cargas, que se vayan tus cargas, que se vayan tus problemas. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Yo levanto mis manos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, que Dios te guarde y te bendiga. Y estaremos hasta la próxima transmisión aquí para la gloria de nuestro Señor. Shalom.